Buenos días, estamos en el evento de transmisión a través de Facebook Live y de Zoom de la presentación del libro Una utopía posible, reseñas del complejo maderero Panguipulli. Esta actividad la organiza el Centro de Formación Memoria y Futuro. Mi nombre es Cecilia Urra. Queremos invitarlas, contarles también que Tania Ponce estará a cargo del chat. La última media hora está disponible para hacer sus consultas, quienes deseen preguntar. Y bueno, les presento quienes hoy día partirán y quienes participarán en este conversatorio. Osvaldo Alvarado, quien es el autor del libro, profesor de Historia, desarrollador territorial, delegado de gobierno en el Consejo de Administración, máximo organismo de la dirección de la COFOMAP, exiliado en Suecia, en Europa trabaja en proyectos de participación democrática y economía social y a nivel de la Unión Europea. Hoy radica en Estocolmo, Suecia. Nos encontramos también con Segundo Arsenio Benavente, Flandes. Él fue militante de la Juventud Socialista en Lanco, trabajador del COFOMAP, desempeñándose en el taller central de Chanchan, en la bodega y en la radio del taller. Finalmente asumió la función de administrativo, exiliado en Luxemburgo, donde actualmente radica. También nos encontramos con Robinson Silva Hidalgo, profesor de Historia y Geografía en la Universidad de Concepción, magíster en Historia por la misma universidad, doctor en Historia por la Universidad de Barcelona. Como líneas de trabajo ha desarrollado la investigación en asuntos de espacio público y movilizaciones en dictadura, así como estudios de historia política. También en temas de paternalismo industrial y patrimonio en el sur de Chile durante el siglo XX y procesos de desplazamiento forzado. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Austral de Valdivia. Y finalmente nos encontramos con Luis Padilla Cruces, estudiante de la UT, carrera de Ingeniería en Ejecución. Fue integrante de la Brigada Universitaria Socialista desde el año 1969, dirigente de la Federación de Estudiantes. Participa activamente en el proceso electoral de 1970 en el triunfo de la UP. En el año 1972 se integra como trabajador en el Complejo Sur, localidad de Aquilhue, específicamente como tornero para mantención de máquinas y herramientas de aserradero, detenido en Santiago en el Estadio Nacional de septiembre a noviembre de 1973 y hoy vive en Argentina. Ahora los dejo con Joel Asenjo, quien en nombre del Centro de Formación Memoria y Futuro les dará unas palabras de bienvenida. Buenos días a todas y todos. De verdad que este es una gran alegría para el Centro de Formación Memoria y Futuro, la presentación del libro de Osvaldo y además conversar sobre este gran trabajo que se desarrolló en la cordillera valdiviana bajo el programa de la Unidad Popular y los objetivos del socialismo de ese entorno nacional que vivíamos con la Unidad Popular y con el presidente Salvador Allende. El Centro de Formación Memoria y Futuro lo está indicando en su propio nombre. Nuestro objetivo como centro es la formación. Y dentro de esa formación está como uno de los objetos recuperar la historia de las luchas de nuestro pueblo. Y principalmente nuestro centro tiene como inicio lo que fue el reconocimiento y colocar en todo el espectro público nacional e internacional lo que fuese la primera división clandestina detenida en 1975 del Partido Socialista. Familiares, amigos, compañeros, somos los que inicialmente estamos participando acá, pero no por ello estamos limitados solamente a lo que significa para el Partido Socialista, para la resistencia de Chile a la dictadura y para el proceso revolucionario latinoamericano, aquellos valerosos héroes y heroínas de esa primera división clandestina.
Dentro de esta formación está entonces dar a conocer el trabajo que ha desarrollado Osvaldo en este texto, y también hemos invitado a dos destacados trabajadores de esa época del complejo por su convicción, para que nos conversen aquellos elementos que ellos desean y quieran darnos a conocer. Se agradece la asistencia de todos ustedes y por lo tanto invito a que poder hacer las preguntas que consideren necesarias a través del chat, en cualquiera de los medios que puedan estar participando, que van a ser, esperamos, respondidas por los, ya sea por Osvaldo, el Cheno, como le decimos nosotros, el Lucho, y también al profesor Roach. Se agradece su asistencia y vamos adelante, Osvaldo. Cecilia, usted sigue con el programa. Gracias, Joel. Bueno, para dar inicio ya a esta conversación y presentación del libro, vamos a darle la palabra al autor, a Osvaldo Alvarado, quien iniciará y nos presentará, nos comentará el por qué surgió también la idea o la necesidad de escribirlo y cómo fue también su experiencia. Osvaldo. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. La verdad es que como Joel y Jaime y Cecilia lo dijeron, el Centro de Formación de Memoria y Futuro, el nombre lo dice. La idea de escribir un libro fue precisamente rescatar la memoria del proyecto más grande agroforestal de la época de la Unidad Popular. Y esto de rescatar la memoria siempre va a ser una tarea noble. Y yo creo que nos demoramos mucho tiempo en escribir, digamos, nosotros, los socialistas, esta experiencia. Recién en el 2017 empezamos a conversar del tema y nos demoramos algunos años en escribirlo. Pero también, y lo voy a tocar más adelante, rescatar qué experiencia tiene este complejo en el futuro. Así que eso lo vamos a tocar más tarde. Entonces, surge la idea en el 2017, como decía, por una necesidad de rescatar la memoria del punto de vista no solo de los socialistas, sino de que los hechos como sucedieron. Yo hasta esa oportunidad había tenido la oportunidad de leer varios textos, varias publicaciones, y en mi modesta opinión, yo creo que no rescataban lo esencial de lo que fue este esfuerzo colectivo de formar una empresa en el área social. Y eso entonces me motivó a tratar de escribir, porque yo fui, como dijo Cecilia en la presentación, delegado de gobierno en el Consejo de Administración de la empresa, que era el organismo de más poder, digamos, en el complejo. Así que un poco esa fue, digamos, la motivación inicial. Pero también decir de que, porque también un poco se ha negado en algunas publicaciones, ya en noviembre del 70 y sobre todo en diciembre del año 1970, cuando se produjeron las primeras tomas en Carranco, antes de esa época, tanto Arnoldo Camus como otros compañeros habían planteado la idea de crear una unidad de producción, se hablaba en esa época. No hablábamos ni del complejo ni de empresa, una unidad de producción para el campo y para el bosque, porque, digamos, se había creado la área de propiedad social, como ustedes se recordarán, que era una de las patas más importantes de la política económica de la Unidad Popular, pero no había ningún, digamos, una experiencia concreta en el sector agroforestal. Y de ahí es cuando surge, y la primera vez que yo converso con Arnoldo, de la posibilidad de viajar al sur y crear en el sur una empresa con estas características. Y eso porque en algunas partes he leído que el gobierno de Allende no estaba de acuerdo con el complejo y eso no es así. O sea, definitivamente tanto el partido como el gobierno estuvieron de un principio de acuerdo con esta idea. Y como digo, fue un experimento enorme, porque no había ninguna experiencia, no había ningún manual, y sobre todo que lo hicimos con gente muy joven. Nosotros teníamos 26, 24 años, y no teníamos mucha experiencia, pero sin embargo teníamos
éramos militantes, por supuesto, y teníamos una convicción clara de lo que se quería hacer. Entonces, este proyecto es un proyecto político que surge, digamos, a la luz en noviembre, diciembre del año 70, y que se digamos, comienza en marzo, el 15 de marzo del 61, cuando se expropian los predios que después serían los predios de Cofomap. Y posteriormente se incorporan algunos predios más del sur del complejo, como Arquilhue, Maihue y otros. Entonces, esa, digamos, como una primera aclaración y una motivación. Rescatar la memoria, rescatar lo que fue realmente esta experiencia. Sin embargo, yo creo que no nos podemos quedar en lo que fue el complejo, que fue sin duda una tremenda experiencia, sobre todo para los trabajadores y trabajadores de esas latitudes, 3.600 personas que trabajaron ahí, alrededor de más de 15.000 personas que dependían del complejo. No solamente esa parte de la experiencia, sino, digamos, cuál es lo que trasciende, qué es lo que es importante de rescatar. Estoy mirando la hora, Cecilia, para no pasarme. Y yo diría que en eso de querer rescatar experiencia y buscar la trascendencia de lo que fue el complejo, yo diría que en primer lugar, el atrevernos y el haber logrado crear una empresa en el sector agroforestal sin ningún, como decía, sin ningún manual, sin ninguna experiencia. Y esta fue la primera empresa de la historia de Chile, de lo que yo he leído, y hasta el día de hoy, creada en ese sector. Pero no solamente el hecho de crearla, sino que lo importante fue la capacidad que tuvo fundamentalmente el Partido Socialista. Para los que lean el libro lo van a ver, la capacidad que tuvo el Partido Socialista de organizar. Porque no se trataba solamente de, digamos, de consignas y de pancartas, sino que la cosa era muy concreta. A fin de mes había que pagar sueldo, había que comprar neumáticos, había que comprar benzina, había que tener chicos, había que, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no se hacía, digamos, ni con consignas ni con pancartas, sino que había que hacerlo de forma muy concreta. O sea, cada mes teníamos que tener las posibilidades y digamos, de resolver los problemas de la gente. Entonces, este proyecto comenzó con alrededor de 2.600 trabajadores y trabajadoras y terminó con 3.600. O sea, sumamos sobre todo a los compañeros y compañeras que no tenían contrato permanente. Le dimos la posibilidad, este proyecto, el COFOMAP, le dio la posibilidad de tener un empleo digno con todas sus leyes sociales y un sueldo mensual. Entonces, en este proceso, levantamos desde muy tempranamente levantamos la necesidad de formar, de crear conciencia y de formar, porque tampoco pensábamos que es cierto los mitos de que, digamos, que todos los trabajadores es lo mismo. Los trabajadores, y eso lo sabemos todos después de tantos años, de que dentro de los trabajadores hay digamos, matices, hay interpretaciones. Y la idea fundamentalmente del partido era entregar conciencia, y se hicieron enormes esfuerzos por hacer escuelas de cuadro, por formar a los compañeros. Y esa fue la elevación de la conciencia general de la gente, fue una cuestión muy importante. Y esa es la segunda cosa que yo rescataría hoy día, o sea, el trabajo de la organización, el trabajo consciente, el trabajo estratégico para crear conciencia, para formar y para, digamos, lograr los éxitos que definitivamente tuvimos. Creo que también es importante por los tiempos que se viven hoy día en Chile, que ojalá el nuevo gobierno intente y tenga la disposición de profundizar el tema este de la economía social, porque el complejo ya hace 50 años atrás demostró que sí era posible, tener una empresa que era la única empresa del área social con 6 trabajadores elegidos por las bases y 2 delegados de gobierno, uno de los cuales era yo, y que funcionó, y que fue productiva y que económicamente fue todo un éxito. Entonces, yo creo que la experiencia, y aquí hago un paréntesis porque en mi trabajo acá en Europa, dentro de la Unión Europea, entre otras cosas, con empresas del área social, ha demostrado que son empresas extraordinariamente
productiva y extraordinariamente exitosa, porque es la misma gente la que está, digamos, que trabaja ahí, que está dirigiendo estas empresas. Entonces, yo diría que esa es la segunda cuestión que es muy importante, que ojalá, repito, que este gobierno tenga la posibilidad, entonces, de crear empresas sociales en las que los trabajadores puedan garantizar el desarrollo y la creación, digamos, de una forma de producción distinta. Yo estoy convencido de que ese es un gran aporte que hizo el Complejo Forestal de Madero hace 50 años atrás. Y yo creo que en eso nos adelantamos mucho a nuestro tiempo. Y la tercera cosa que yo quisiera rescatar es que nosotros fuimos extraordinariamente creativos y amplios en el sentido de pensar de manera distinta, porque nosotros estábamos convencidos que el bosque se iba a acabar, que no podíamos seguir explotando el bosque y el campo como lo habían explotado los patrones, sino que teníamos que crear, digamos, formas distintas de producción. Y experimentamos, cuando ustedes lean el libro, experimentamos en un montón de cosas distintas. Y en esa experimentación, como no teníamos técnicos ni profesionales, la gente organizada, consciente, participó enormemente. Entonces tuvimos una capacidad de mirar otros objetivos, de ampliar nuestro horizonte y buscar otra forma de financiamiento distinta a solamente a la de explotar el recurso natural. Y esa yo diría que es la tercera cosa que hizo el complejo grande, que tuvimos nosotros la capacidad de precisamente buscar otras formas para incorporar recursos al complejo y recursos al país. Entonces, yo diría que esas son las tres cosas más importantes que tienen trascendencia al futuro. O sea, lo repito porque es importante. En la creación de las empresas sociales, el trabajo que hay que hacer con las bases, en el sentido de aumentar la conciencia, el compromiso, y que hoy día parece que a veces no siempre digamos, se reconoce. Más bien como que las organizaciones son muy amplias y no tienen a veces toda la capacidad que debían tener para formar a la gente. Y la tercera cosa que yo quisiera rescatar es esto de pensar con el horizonte amplio, no cerrarse en dogmas o en esquemas que a veces no conducen y que en definitiva la gente no los sigue. Entonces, yo creo que esa sería, pensando que tenía 10 minutos, estoy casi a los 10 minutos, eso es lo que diría mientras tanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, como explicaba, Confumab fue un proyecto político con matices participativos y productivos que dieron respuesta a las necesidades de una empresa social, ¿no? Con mejoras en la calidad de vida y la dignificación del trabajo, que fueron los pilares centrales. Y es por ello que ahora invitamos a don Arsenio, el compañero Arsenio Benavente, quien fue trabajador del complejo, que nos comente su experiencia, cómo fue su pasar en esta actividad. Muchas gracias. Buenos días a todos. Y los felicito por este programa que sirve para compartir experiencias. Muchas gracias. Voy a partir diciendo que me llamo Segundo Arsenio Benavente Flandes, soy hijo de ferroviario de Lanco. Ustedes saben, a lo mejor no, que la Ferroviarios era la columna vertebral junto a Correos y Telégrafo, era la columna vertebral del Partido Socialista. Entonces, yo estaba dedicado a la juventud en Lanco y casi toda la gran mayoría de la juventud eran hijos de ferroviarios. Se hizo un trabajo muy grande en Lanco hasta que llegan las elecciones y ya fue muy bonito todo ese, cuando Allende asume. Entonces, yo quise pegar un salto y dije, yo quiero irme a trabajar al complejo, porque yo
pienso que ya podía hacer más cosas que el Lanco, porque el Lanco ya me quedaba chico porque habíamos bastantes dirigentes ahí, jóvenes, que salíamos para los campos a trabajar. Entonces fue así que llegué al complejo y llegué al taller central de Chanchan, que queda en el desagüe del río, del lago Panguipulli. Hay caminos por tierra, se podía llegar por vapores y también había una cancha de aterrizaje. Entonces en el taller central había más o menos unos 25 personas en todo. Entonces habían secciones de tornos, pañol, bodega, ajuste de motores, electricistas de motores eléctricos, desabolladuras con soldadura octógeno, soldaduras al arco, y estaban los mecánicos en general, pero también estaba los Caterpillar, la maquinaria pesada, que habían 2 mecánicos ahí con ayuda de Gildenmeister, que era Andrónico Fornerón, que llegaba por allá, y el taller prestaba un servicio muy grande a todo el complejo, porque había muchos camiones, muchos vehículos, de todo tipo. Entonces faltaba siempre mano de obra. Entonces habían trabajos voluntarios que hacían los días sábados, a veces hasta domingo. Y ahí después llegó una vez Carlos Lorca de visita, cuando ya había sido nombrado como candidato a diputado por Santa Cruz, pero supimos que en Santa Cruz había otro que quería quedarse en Santa Cruz, entonces Carlos Lorca se dio su plaza a él y él se fue a Valdivia, con la buena suerte que la juventud se volcó, tanto en el complejo como en todas las ciudades, porque el regional Valdivia dividió la provincia. En ese tiempo era provincia y no región. Entonces la parte norte tenía que votar por Carlos Lorca y la parte sur por Olae. Y así fue que ganó, porque la juventud se volcó, y en el complejo sobre todo, se volcó con Carlos Lorca. Carlos Lorca estuvo en el taller central, y ahí pidió de conversar con todos los mecánicos, no solamente de un partido, sino una asamblea abierta. Y fue así que en todas partes Carlos Lorca hizo lo mismo, en Quechumalal, en Enco, en Mae, en todas partes, de todos los predios del complejo, salió con el Tano Rojas, con Osvaldo Alvarado, y yo también acompañamos, y bueno, se hizo un trabajo muy, muy bueno. Entonces fue así que Carlos Lorca sacó una gran votación, y que teníamos miedo nosotros que la Unidad Popular se vaya para abajo en las últimas votaciones, porque la derecha quería hacer una acusación constitucional contra Allende. Entonces, afortunadamente, la Unión Popular se recuperó y sacó más votación de lo que se pensaba. Bueno, por otro lado, quisiera hablar un poco de cuando ya parto yo, cuando caigo detenido el 13 de noviembre de 1973, y me llevan a Valdivia. Ahí pasé 2 años y 6 meses, y me condenaron a 3 años y 5 años de firma en Lanco. De ahí partí, estuve un año, no podía encontrar trabajo en ninguna parte, y empecé a trabajar en una escuela misional que me llevaron para que enseñe básquetbol. Y ahí trabajé cerca de un año, y ahí cuando me llegó la expulsión, así que tuve que viajar a Santiago y ahí partir a Luxemburgo. En Luxemburgo estaba el Partido Socialista, ya estaba organizado, y ahí empezamos a trabajar para adquirir solidaridad a favor de Chile. Por ejemplo, casi todas las semanas se hacían fiestas para sacar dinero para enviar para Chile.
y se hacían empanadas. O sea que la empanada fue un elemento de guerra contra Pinochet, y eso era lo que hacíamos. También cuando ya empezó, se corrió la voz de que habían, ¿cómo se llaman esto?, infiltrados en el exilio, y justamente había uno de Valdivia, no me acuerdo el nombre, pero hacía radio aquí en Bruselas, en una radio, y hacía la parte deportiva hasta que lo pillaron. Y ahí lo quisieron tomar y desapareció, se arrancó. Entonces, nosotros ya, el Partido Socialista empezó a cuidarse más, y empezamos a trabajar con otros países, con Francia, con Bélgica, con Holanda, y se formaron después la secciones así, que integraban países. Alemania estaba con Austria, Luxemburgo estaba con Bélgica, Francia y Holanda, Inglaterra estaba solo, y así se pudo hacer grandes cosas, y todos nosotros recibíamos instrucciones del partido, venían dirigentes a conversar con nosotros de Berlín. Entonces, así fue nuestra historia. Y tanto como en el trabajo para el sustento de uno mismo, fue difícil, porque había que hablar francés, cambiar su idioma, no era fácil. Y el trabajo tampoco era muy fácil, porque era un trabajo duro en fábrica, donde se trabajaba siempre a la cuerda. La cuerda es lo máximo que da el ser humano. Entonces, pero ya uno se acostumbra, ya a los 3, 4 meses ya uno ya estaba trabajando bien. Y de esa manera se vivía, y se compartía con los chilenos que habían ahí en fiestas, se cooperaba con Chile, todas esas cosas. Entonces la gente pensará a lo mejor en Chile que el exilio fue fácil, porque pensaban que la plata que se enviaba para allá la daban alguna empresa, alguno que tenga mucha plata, y no era así. La plata salía siempre de los obreros europeos. Esos son los que tiraron para arriba con la solidaridad con Chile. Bueno, eso es lo que yo podría hablar de mi vivencia. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Cheno, más conocido. Sí, la importancia de los trabajadores fue un fundamental dentro de este proceso, ¿no? Bueno, a ver si puede solucionarlo. Entonces damos el paso, mientras tanto, a don Robinson Silva, al profesor Robinson Silva, y esperemos que don Luis pueda solucionar el audio. Sí, tal vez si don Luis sale del Zoom y vuelve a entrar, y cuando entre, active el audio antes de la conexión. Eso puede servir. Bueno, primero agradecer la invitación que me hacen ustedes. Es súper importante, lo hemos hablado con Osvaldo anteriormente, en varias conversaciones, esta especie de deuda que existía del aporte socialista a la historia del complejo y de la zona maderera en general, y con su memoria en particular, ¿no? Que son los compañeros socialistas quienes también hicieron un aporte importante en el desarrollo de esta historia. Y como está presentado en el libro de manera tan profunda, ¿no? Hay tantos detalles ahí que conocer. Los invito evidentemente a leer el libro, porque es importante que lo vean de primera mano, los elementos que ahí están y que vienen a sumar, ¿cierto?, a los trabajos que ya se han hecho, tanto los trabajos de memoria en los que está el libro de Osvaldo, por supuesto, como en los de historia, que también ya hay una producción relativamente importante, aunque todavía faltan muchas cosas más que decir respecto a esto. Y entonces yo quisiera hacer como un elemento, podríamos decir, contextual, dónde está esta historia fulgurante del complejo, que en realidad es como la coronación de una historia de los trabajadores de la montaña, pero que no empieza en
70, tampoco empieza en 1967 con la reforma agraria, es muy anterior. Entonces, podríamos decir algunas cosas para entender cómo es que los trabajadores llegan a empoderarse de esta manera, a construir, primero, un gobierno popular, como el gobierno de Salvador Allende, y segundo, una empresa de carácter social, ¿cierto?, de propiedad social, que logra instalar, como bien decía Osvaldo, a los trabajadores en la mayoría de los cargos del Consejo de Administración. Una cuestión inédita en la historia de Chile y tal vez de muchos países del mundo, ¿no? Decir que todo este territorio de montaña está primero expropiado a comunidades indígenas. Esto es todo un territorio mapuche-huilliche, ¿sí? No es que había una población muy numerosa, pero había una población importante en estos sectores, y desde 1879 empieza una lenta incidencia del Estado chileno sobre este territorio, ¿sí? Primero con una ley de bosques, como se llamó, pero que ya se consolida a principios del siglo XX y particularmente con una ley en 1935, que es la ley de colonización. Aquí es donde ya se hace la repartición del territorio que hoy día consideramos la provincia, la región de los ríos, ¿cierto? El territorio de montaña, en manos de algunos particulares, algunos propietarios que se hacen con estas tierras producto de la expropiación, ¿sí? ¿En qué entendido? En el entendido que el Estado se las daba para explotaran este bosque y desarrollaran esta actividad económica. ¿Qué pasa entre medio? Muchos trabajadores, trabajadoras, familias, ¿cierto?, del centro-sur de Chile comienzan a emigrar hacia esta zona porque se les promete un trabajo que los saca de esa hacienda patronal tremendamente castigadora y que los mantenía en la pobreza y en las minusvalías, ¿cierto?, social, por siglos, podríamos decir, ¿no? Encuentran aquí unas nuevas relaciones sociales de producción, para decirlo así en términos marxistas, pero en el fondo otra relación con el trabajo, con el habitar, ¿cierto? Y con la comunidad en sí misma, que empieza a, podemos decir, modernizarse, ¿sí? Saliendo un poco de esas relaciones patronales tan coercitivas, ¿cierto?, que se vivían antiguamente en el campo chileno. Aquí comienzan a cobrar, primero con fichas, después con dinero, ¿cierto?, un sueldo. Comienzan a tener escuela, comienzan a tener caminos, comienzan a tener una incidencia del Estado, en mínimo todavía, pero cierta presencia del Estado, podríamos decir, y no de un patrón sobreprotector y sobrecastigador también. En ese sentido, recordar que hacia los años 50, ¿sí?, ya se producen los primeros sindicatos que eran declarados ilegales por el Estado de Chile, porque los sindicatos solamente podían ser industriales, y se consideraba que estos trabajadores eran rurales, agrícolas, no siéndolo. Por ejemplo, el sindicato de Neltume era un sindicato que se formó en torno a trabajadores de la fábrica de puertas y ventanas, era una actividad industrial, pero no se reconocía como tal, y por tanto ya por ahí por el año 54, 56, ese sindicato es, digamos, eliminado, sus dirigentes son perseguidos, tienen que irse de la zona, y ahí ya empieza una persecución importante, en los años 50, ¿sí? Es decir, recién vamos a tener que esperar hasta el año 67 en que se legalice la sindicalización campesina, y se creen las primeras leyes de reforma agraria, para que sean reconocidos este sindicato. Y por eso que desde el 67 en adelante vemos cómo florecen los sindicatos en toda la zona. Y junto con los sindicatos también la movilización. Pero esto corresponde a un arrastrado, un acumulado histórico de por lo menos 50 años de experiencia en la zona, ¿no? Para focalizarnos donde estamos hablando. Por lo tanto, cuando llega el gobierno de la Unidad Popular, ahí hay un rico, podríamos decir, contexto, un rico caldo de cultivo para discursos y acciones, actividades que lleven este proceso más adelante. Y ahí es donde surge el COFUMAP. Recordemos que el año 67 todos los fondos que conforman esta zona entran dentro de la reforma agraria, se acogen a la reforma agraria, no siendo necesariamente trabajadores del campo, no siendo trabajadores agrícolas, pero aprovechan esta vía que les da el Estado, ¿cierto?, para organizarse y para demandar tierras. Con esas tierras después, y Osvaldo lo explica muy bien en el libro, se construye el complejo forestal maderero Panguipulli, ¿sí? Se crea ahí, particularmente el año 71, ya se le da vigencia legal. Y empieza toda una historia fulgurante, podríamos decir, luminosa,
que es lo que ha explicado don Segundo, lo que explica Osvaldo y lo que seguramente nos podrá decir don Luis también con más detalle que yo, dentro de sus memorias. Tú me avisas, Cecilia, cuando me pase con el tiempo, porque estoy no mirando el reloj. Y a partir de ahí, entonces, una experiencia como esta evidentemente no podía ser permitida. ¿Qué pasa cuando la dictadura da el golpe de Estado? Pasa que esta es una de las zonas más perseguidas por la dictadura, en términos de represión. En el contexto nacional, la región de Los Ríos, la antigua provincia de Valdivia, es la cuarta zona con más detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos del país, después de Santiago, Valparaíso y Concepción, que son las grandes ciudades de Chile. Esta zona, que es una provincia pequeña con una población no muy grande, no es de las más numerosas del país, es la cuarta en proporción. En la zona, solamente en la zona del complejo forestal maderero podemos contar casi 70 personas ejecutadas y desaparecidas. Ese es el nivel de persecución, con 3 grandes matanzas: Chigüío, Liquiñe y Neltume, ¿sí? Más todas las ejecuciones y las desapariciones que se producen después en Valdivia, ¿sí? Sin contar aquí, no estoy ni siquiera contando las torturas, la prisión política, no estoy contando los exilios, ¿no es cierto? Todas esas otras formas de violación a los derechos humanos. Pasa, bueno, toda la dictadura, una zona que cae en una pobreza extrema y que además se le aplica una segunda violencia, que es una violencia estructural y económica, que tiene que ver con la privatización del complejo forestal maderero. Si podríamos decir en términos, me permiten la expresión, términos generales, el complejo también es un desaparecido. Es cercenado primero, después es privatizado, vendido al mejor postor y hecho desaparecer como empresa del Estado. Hacia 1988 ya no queda absolutamente nada. Las personas que viven en el complejo, que subsisten durante todos estos años, son desplazadas, se les quitan sus trabajos y después se les echa de sus casas, configurando el delito de desplazamiento forzado que el Estado chileno no ha reconocido hasta el día de hoy. No aparecen en los informes Rettig, ni en los Valech, en ninguno de esos informes, durante todo el periodo de la concertación y de la derecha, nunca aparece el desplazamiento forzado. Personas que fueron violentadas, algunas mujeres violentadas sexualmente, por militares y por civiles afines a la dictadura, en un momento en que estaban absolutamente indefensos. Personas a las que se les robó inclusive su indemnización laboral, a través de un mecanismo que se llama capitalismo popular, inventado, ustedes recordarán, por el fugado Joaquín Lavín, ¿no? Entonces, aquí hay toda una serie de violencias que por lo menos duran 40, 50 años. Y que hasta el día de hoy recién podemos ver un poquito de luz cuando las agrupaciones de antiguos habitantes del complejo forestal maderero Panguipulli hoy día se organizan por fondos, ¿cierto? Hay 8 corporaciones, 8 agrupaciones de ex vecinos del sector que están demandando y que han tenido un primer triunfo porque ya se votó en la Convención Constitucional el reconocimiento del desplazamiento forzado como parte de la Carta Constitucional que esperemos sea aprobada pronto. Pero falta muchísimo más. ¿3 minutos? ¿O ya terminé? 3 minutos. Ya. En el fondo, hice un relato así como muy sintético, breve, pero para poner contexto en todo lo que significa esto. El complejo forestal maderero Panguipulli es el centro de esta historia de un siglo, podríamos decir, de este territorio, de esta zona. Un siglo de modernización donde el Estado se hace presente primero con violencia, luego aportando al desarrollo de la zona y posteriormente de nuevo con violencia, ¿no? En este territorio, en el fondo el complejo forestal es el momento en que podemos decir, por ahí Osvaldo también lo decía, ¿no? Tomar esa referencia para decir qué podemos sacar de esta historia y cómo podemos proyectarla, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con ella? ¿Puede existir un segundo complejo forestal maderero? Tal vez hoy día, con los estándares medioambientales, socioambientales que hoy día tenemos, tal vez no. Pero sí podemos entender otras experiencias que están en torno a la construcción del complejo, que tienen que ver con la economía social, como decía Osvaldo, con la vuelta a la economía campesina y local, tanto ganadera, apícola, del trabajo del bosque también, energética, turística, en fin, una serie de cosas, pero que no sean grandes explotaciones
como la que tiene Peterman con Willow Willow, por ejemplo, y hecha para ricos, turismo para ricos, ¿no? Hay posibilidad de desarrollar toda esta vasta zona que está hoy día en manos de 4 o 5 grandes propietarios, entre las que figuran las fortunas más grandes de Chile, como en la familia Luxich, o Peterman mismamente, o Polman, ¿cierto? El dueño de Cencosud, del Sky Costanera, ¿cierto? De todo eso. La familia von Appen y así otros más que fueron grandes beneficiarios de la esquilmación, podríamos decir, del complejo forestal maderero. Entonces, hay la posibilidad de proyectarlo desde otra perspectiva, modernizando ese proyecto del complejo forestal, pero es posible hacerlo. Yo, por lo menos, quiero creer que así sea. Los invito, para finalizar, a leer el libro de Osvaldo. Se van a encontrar con historias muy íntimas, pero también cuestiones que dejan para mucha reflexión. Y nada, pues, saludo aquí, quiero saludar al compañero Egerson que me está saludando, compañero desde Concepción que nos conocemos, así es que un gran abrazo para él, para mis tierras también. Y a Pedrito Mella, que lo veo por ahí también, que gran compañero. Así que muchas gracias por invitarme y cuando quieran estoy a disposición. Muchas gracias, Robinson. Bueno, hizo un gran resumen histórico, así que ahí nos actualizó y nos ubicó en el tiempo. Bueno, para quienes están hoy día conectados, les comentamos que estamos en un conversatorio organizado por el Centro de Formación Memoria y Futuro, una de las actividades durante el año, con la presencia de Osvaldo Alvarado, autor del libro Una utopía posible, relatos del complejo forestal y maderero Panguipulli. Nos acompaña don Arsenio Benavente, trabajador del complejo, Robinson Silva, historiador, don Luis Padilla, también trabajador del complejo. Así que estamos esperando a ver si don Luis se puede conectar. Bueno, comentarles que se está transmitiendo a través de YouTube Live y el libro lo pueden adquirir también en la editorial Pehuen. Los invitamos a leerlo. Es un relato bastante detallado de lo que era la organización del complejo maderero, cómo trabajaban, las distintas unidades productivas que existían en su interior. Así que los invitamos a leer. A ver si don Luis logra ahora conectarse. Don Luis, a ver. Ya, contarles que a través del chat pueden realizar sus consultas o preguntas, ya sea por quienes están conectados en Zoom o quienes están hoy día en YouTube. Y Tania estará ahí atenta para poder realizarlas a quienes están dirigidas. No sé si ya hay alguna pregunta, Tania. ¿Podemos ya dar el paso? No, Cecilia, no hay ninguna pregunta hasta el momento, pero sí múltiples saludos también del Mar del Plata, distintas partes de Chile, de otros países. Muy agradecidos todo el público por este interesante conversatorio y la oportunidad de conocer la presentación de este libro. Estoy atenta a cualquier pregunta. Muchas gracias, Tania. Bueno, Tania también es parte del Centro Memoria y Futuro. Tania Ponce. Ahí viene don Luis. Vamos a hacer el último intento. Y vamos a ver si alguien desea hacer consultas. Los invitamos a todos y a todas a hacer las consultas que requieran, preguntarles algo, saludar. Sé que se han encontrado a través de la pantalla, quizás no se veían hace tiempo. Bueno, mientras tanto a mí me gustaría nombrar a dos mujeres, a Juanita Cofré, quien se desempeñaba como secretaria en COFUMAP, y a la compañera Luisa, que ella, bueno, su apellido era Padilla, pero ella fue profesora en el complejo, y a través de ellas quiero rendirle un homenaje también y destacar la participación de las compañeras y compañeros, o sea, compañeras y trabajadoras
a las esposas de los trabajadores, quienes fueron parte también de este proyecto político, que creyeron con convicción y trabajaron organizadamente y al lado de sus compañeros, de los trabajadores. Así que a través de ella quiero simbolizar este saludo y este homenaje para todas las mujeres que estuvieron ahí presentes, a las hijas de los trabajadores que, como bien lo decía Robinson, también sufrieron este desarraigo y esta violencia posterior a lo que fue el año 73 con su desplazamiento y tirados, ¿no? Desterrados de sus territorios y de sus historias. Así que, y que hoy día ellas valientemente se están también organizando para recuperar y dignificar a sus padres, ¿no? A sus madres, a su historia política y a su historia de arraigo en estas organizaciones y en sus lugares territoriales. Así que un saludo para cada una de ellas. A ver, no sé si está don Luis, ahí está conectando. Joel, estás levantando la mano, ¿quieres decir algo? Sí, un poco complementar, ya esperando que Lucho ojalá pueda superar esto. En términos económicos, una vez que sucedió el golpe de Estado, la cantidad de acumulación de trabajo en la producción, porque estaban acumulados el raulí listo para ser exportado, y otras especies muy queridas y ricas, digamos. El coronel que se hizo cargo y la gente que llegó a trabajar arriba en el área contable, que es un área a la cual yo participo, ¿no es cierto? Me conversaba un contador que estuvo ahí, que la producción que estaba acumulada era prácticamente la que ellos vendieron por 2, 3 años, hasta el término, tenían mucho. La ganadería también era un desarrollo que ellos jamás pensaron que existía en el complejo. O sea, comunidad económica, Osvaldo lo dice, lo expresa, pero posteriormente este coronel que tomó la administración del complejo no quería que se terminara esta unidad económica, porque era exitosa. Entonces yo creo que también, aparte de lo social, tenemos un contexto por trabajar futuro, que es exactamente aquello que habitualmente nos tiran en contra del complejo, que la gente no trabajaba y otras disparates, digamos. Así que este dato, este antecedente, lo entrego para que si hay uno más que se interese en investigar este tipo de hechos, lo podamos hacer, porque de verdad el éxito del complejo, como bien lo dice el título del libro de Osvaldo, una utopía es posible, y efectivamente fue posible. Gracias. Gracias, querido Joel. Hay una pregunta para el autor del libro, por mientras no perdemos la esperanza que don Lucho se pueda conectar. La pregunta es explicar cuáles fueron los otros desarrollos productivos distintos a la explotación forestal. ¿Qué tan incidentes fueron en términos de generación de valor y de empleo productivo? Don Osvaldo. Ya, gracias. Gracias. Bueno, en el libro algo escribo yo de eso, pero en definitiva, más, como yo dije en mi presentación primera, de que más allá del recurso de la madera, nosotros estábamos muy conscientes de que el bosque, sin saber mucho de ecología ni nada de eso, pero estábamos conscientes de que el bosque no se podía seguir explotando en la manera que se venía haciendo, porque no íbamos a quedar sin bosque. Entonces nos dimos la tarea de ver cuáles otras formas de producción podíamos, digamos, alcanzar de manera de diversificar la producción. Y en eso, por ejemplo, fue la ganadería, fue la producción agrícola de trigo, de maíz, de papas, fue alguna experiencia en el turismo, donde fundamentalmente queríamos incorporar a las compañeras mujeres, porque ustedes recordarán de que en esa zona prácticamente no habían mujeres que trabajaban en el dependiente, y sobre todo las mujeres solas, o las viudas, o las solteras, mujeres solteras, la pasaban bastante mal.
Entonces, el programa de incorporación de la mujer al trabajo fue un programa central desde el principio. Entonces, esa, por ejemplo, esas fueron algunas de las cosas que hicimos. La otra cosa que hicimos caminos, por ejemplo. Se hicieron muchos caminos. Se electrificó para que la gente tuviera electricidad. Se hizo, por ejemplo, enorme avance en la provisión de producir agua potable, porque también a veces el agua potable no era la mejor calidad. Entonces eso también se hizo. Y una cosa muy importante que también se hizo, que yo la describo en el libro, que fue la formación de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros en 3 años formamos más de 1000 personas en distintas cosas, en motosierra, en mecánica, en el programa apícola, las abejas, con técnicos agrícolas, etcétera, porque entendíamos que los trabajadores que tuvieran conocimiento iban a hacer un aporte mucho mayor, y sobre todo que quedaban con títulos muchas veces del Instituto Nacional de Capacitación, que en esa época era estatal, INACAP, que hizo muchos cursos, hicimos muchos cursos en el complejo. Así que se trató de diversificar la producción lo más posible. Yo quisiera hacer un alcance de lo que dijo el Robinson. Excelente presentación, por supuesto. Nosotros cuando llegamos en diciembre del 70 al complejo, habían todavía muchos predios en que no existía el dinero. A los trabajadores le pagaban con bonos de la pulpería. Y por eso que viene la palabra que eran pulperos, porque ahí lo hacían lesos. Ellos iban prácticamente a fin de mes a la pulpería a sacar lo que la harina o lo que necesitaban, los zapatos, y generalmente eran deuda. Y eso era actual en diciembre de 1970. O sea, no veían dinero, tenían vale de pulpería. Eso, digamos, para dar un marco más del nivel de explotación y de marginación que tenían los cientos de trabajadores que habían ahí. Bueno, espero haber contestado la otra pregunta también. Sí, muchas gracias, Osvaldo. No sé si hay alguna otra pregunta, Tania. No, Cecilia, no. Siguen los saludos múltiples también por el canal YouTube. Todos muy agradecidos, pero no hay otra pregunta por el momento. Ok. Don A Luis. ver, aquí surgió una. ¿Qué posibilidad ven como para poder replicar una experiencia como la del complejo hoy? Mira, yo pudiera contestar algo, en el sentido de que yo, como decía, espero que el gobierno chileno, el nuevo gobierno de Chile, le hinque el diente a las empresas sociales, porque, digamos, se ha demostrado históricamente, y yo lo contaba también un poco de nuestra experiencia en Europa, empresas sociales que son mucho más estables, son mucho más estables respecto a los problemas en el mercado, y sobre todo que incorporan a los trabajadores a la dirección de la empresa. Y yo, por lo menos de mi experiencia, nunca he conocido gente que quiera ponerle más cototo, por así decirlo, que la gente que trabaja en su empresa, porque ellos saben que en la medida que esa empresa sea exitosa y se desarrolle, ellos van a estar mucho mejor. Entonces, yo pienso que sería bien importante formar en Chile la posibilidad de empresas sociales, y sobre todo en aquellos sectores donde no solamente hay necesidades, sino que de sectores donde haya, por ejemplo, mucha cesantía. Yo creo que la motivación de la gente por volver a trabajar y tener un ingreso mensual fijo es enorme. Y por eso que me atrevo a decir que las empresas sociales son una parte, y debieran ser una parte importante de la economía de todos los países. Y aquí en Europa tienen un nivel muy importante en la economía de los países, en Francia, en Italia, en España. Las empresas sociales, algunas son bastante grandes. Así que yo creo que eso es un tema que habría que conversar y habría que discutir al futuro. Cómo echar a andar empresas sociales, sobre todo en sectores marginados de la sociedad, etc. Bueno, eso.
Muchas gracias, compañero. Surgió otra pregunta. Tania, Sí, Hola, espérame, veamos si don Luis se pudo ya. conectar. hola, hola, hola. Ahora ¡Hola! sí, ¡Bravo! ¡Qué felicidad, don Luis! Un Compañero, qué millón felicidad. un millón de disculpas. Por favor, tenía bien. un problema con el teléfono, no encontraba la forma de solucionarlo. Y tenía muchas ganas de compartir con ustedes. Muy buenos Don Luis, días para todos. don Luis tiene la palabra, así que tiene 10 minutos para compartir con nosotros su experiencia, sus historias, sus Gracias recuerdos. por darme la oportunidad. Bienvenido. Yo quería partir diciendo de que llegué a Valdivia desde las zonas del Carbón, de Coronel, Lota, y iba a estudiar a la Universidad Técnica del Estado. Después de haber hecho Escuela de Arte y Oficio en Concepción, me tocó allá, después de hacer la prueba y todo para entrar a la universidad. Y estuve ahí en el año 69, fui a estudiar Ingeniería Mecánica. Y ahí me conecté, empecé a trabajar por las cosas, con la gente que estaba impulsando la lucha estudiantil, todas esas cosas. Y logramos entrar con una brigada universitaria socialista, y al año siguiente por elecciones logramos llegar al gobierno del centro de estudiantes, de ahí de Valdivia, de la UT. Y después de estar un año ahí, yo me fui conectando, haciendo trabajos en el campo, trabajo sindical mediante el grupo que trabajaba, el grupo campesino. Y así fuimos formando por todos lados. Y llegamos a encontrarnos con las tomas de Fundo, que junto con los que más impulsaban las tomas de Fundo eran los del Movimiento Izquierda Revolucionario. Nosotros participábamos en varias ocasiones. Y así llegamos incluso fui con Alvarado hasta arriba cuando todavía no empezaba, todavía no funcionaba el complejo maderero. Y fuimos hasta en el Tume a hacer algunas entrevistas con la gente de ahí que trabajaba en ese lugar en la fábrica. Y así, digamos, y por otros lados también trabajábamos en ciertas partes cercanas al complejo. Bueno, y en el año 72 me fui a trabajar, porque me pidieron que fuera a trabajar arriba, que iban a llegar un torno mecánico al complejo maderero, a la zona sur, en Erquilhue y también en Maihue estuve. Bueno, todas estas cosas era porque con el impulso de querer sacar, ¿cómo se llama? Salir un mundo que fuera mucho mejor, de justicia, de igualdad para toda la gente. Ese era el fin, en definitiva, ¿no?, de todo esto. Y algunas cosas hacíamos además del trabajo de todos los días, también trabajo partidario por varios lados. Y en algunas cosas, organizando a la gente, y había muchas compañeras que también trabajaban haciendo trabajo con las señoras de casa, con las compañeras, que tengo que nombrar a mi hermana, que estuvo ahí también, Mirta Padilla, y al sueco que hacía alfabetización, el sueco Svante, y varias compañeras más. Mi compañera también estuvo ahí trabajando, la que todavía hoy es mi compañera. Así un montón de cosas. Ahí trabajábamos, y además de eso íbamos a ir al veterinario, le ayudábamos también. A veces me decía, vamos a hacer tal cosa, íbamos con el veterinario en cualquier momento. O sea, había una cosa de camaradería que funcionaba.
bastante. Y más o menos eso era lo que tenía pensado decir. ¿Cómo se llama? Además, quería nombrar a los compañeros que fueron, ¿cómo se llama? Asesinados en Chihuahua. Carlos Acuña y Nostroza, Orlando Barriga Soto, José Cortés Tía, Rubén Durán Zúñiga, Luis Ferrada Sandoval, Eliezer Freire Camaño, Narciso García Cancino, que fue un jefe de ¿cómo se llama? Un representante ante el Consejo de Huilo Huilo, de parte de los trabajadores. Juan González, Delgado, Daniel Méndez, Fernando Mora Gutiérrez, Sebastián Mora Oces, Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Ruiz, otro compañero del partido, Carlos Salina Flores, Manuel Sepúlveda Rebolledo, Rubén Vargas Quesada, Andrés Silva, que todos estos fueron masacrados y acribillados y torturados en Huilo Huilo, digo en Chihuahua, perdón, Huilo Huilo a otro lado, en Chihuahua, en octubre de 1973, por el general Héctor Bravo Muñoz y Américo González. Todo esto es lo que tendría que comentar. A lo mejor me habrán quedado algunas cosas, pero en definitiva, no sé si se cumplieron o no lo que nosotros queríamos. Bueno, fue una experiencia. Queríamos un mundo mejor, que no hubiera tanta miseria, que todo fuera así, que hubiera justicia. Bueno, eso es más o menos lo que quería comentar. Muchísimas gracias y disculpen por todas que no podías comunicarme. Muchas gracias, compañero Luis. Estuvo ahí, motivada, muy emocionante su intervención. Le agradecemos que finalmente pudo conectarse, le agradecemos poder haberlo escuchado. Qué mejor que no solo leer un libro, sino que también escuchar de parte de cada uno de los trabajadores que estuvieron presentes, de los actores históricos que hoy día están, el gran honor de poder escucharlos contando su historia y lo que vivieron y la participación que tuvieron en este gran proyecto social, que fue también parte de una de las 40 medidas del proyecto de la Unidad Popular, del programa de la Unidad Popular, donde trabajaban con una convicción que era la construcción de un mundo mejor, una sociedad justa, la dignificación del trabajo y de los trabajadores. Tania, ahora damos paso a la consulta finalmente, nuevamente retomamos las preguntas, consultas, agradecemos a cada una y ya, vamos. Ya, y también otra vez muchas gracias al compañero Lucho, qué bueno que se pudo conectar. Honor y gloria a todos los compañeros que dieron su vida valientemente por un proyecto tan valioso. Es muy grato para nosotros, Memoria Futuro, siempre contar con toda la historia de todos nuestros compañeros y compañeras, que tan valientemente lucharon por un mundo mejor, y nosotros esperamos ser una parte, dignos y todo, para también lograr uno ahora. Una de las preguntas es, ¿se podría decir que el complejo era el inicio del traspaso del poder económico a los trabajadores y el surgimiento de un nuevo sistema económico distinto al capitalismo? Osvaldo, ¿podrías tú hablarnos? Sí, mira, yo algo también escribo de eso en el libro. Yo soy de los que piensa que el capitalismo, digamos, tiene una capacidad de regenerarse y reformarse enorme. Y la historia lo muestra, eso lo podemos ver todo. Sin embargo, yo pienso que el capitalismo hoy día está en una enorme crisis. Yo veo lo que pasa en América Latina, lo que pasa en Chile particularmente, lo que pasa en Europa, donde las generaciones nuevas entienden de que este sistema de usurpación de la fuerza de trabajo, de los medios materiales,
el aumento de la conciencia ecológica, sobre todo de los jóvenes, indican de que el sistema capitalista, como se ha venido dando hasta ahora, yo pienso que está en crisis. Y un poco lo que está pasando en el mundo hoy día lo demuestra también. La crisis que hay hoy día del desarrollo capitalista tradicional. Entonces yo creo que en vez de sentarnos digamos, a llorar y a conformarnos, yo creo que nosotros tenemos que tener la capacidad de crear un movimiento y formas posibles de trabajadoras y trabajadores conscientes y libres para crear empresas sociales. Yo creo que la empresa social, sin lugar a duda, va a tener un lugar mucho más destacado en el futuro, y es una forma de organización productiva absolutamente distinta, y yo diría, como dialéctico, diría que en contradicción con el sistema capitalista. Y por lo menos, como les decía, yo creo que en Europa se están haciendo muchos esfuerzos por crear formas, digamos, que representen a la gente, a las personas de una manera mejor que el capitalismo que hasta ahora hemos conocido. Así que yo creo definitivamente que hay un espacio para las empresas sociales. Y sobre todo si vienen de gobierno, como iniciativa y política de gobierno, yo creo que es absolutamente posible. Y yo creo que entonces vamos a avanzar en la utopía. Gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Tania, ¿hay algo más? ¿No? No, querida Cecilia, están muchos saludos, todos muy orgullosos y muy agradecidos de este conversatorio, pero preguntas no surgieron más. A ver, aquí un momentito. No, acá dices, ya, daré 2 minutos a cada participante para palabras finales de despedida. Eso lo pusiste tú. Sí. Ya. Ya. Bueno, ¿alguna otra consulta, algún comentario por el chat? Si no, Cecilia, dime. ¿puedo comentar algo también de lo que Sí, está diciendo Osvaldo? Que me por parece supuesto. súper importante, producto del agotamiento del ciclo neoliberal, ¿no? El capitalismo no es solo el neoliberalismo, pero en Chile lo hemos vivido así los últimos años, ¿no? Últimas décadas. Producto de todo lo que está pasando en el mundo en general, pandemia, la guerra ahora, ¿cierto?, en Europa, los precios se dispararon, hay una gran inflación, es como una palabra maldita, porque nadie se atreve a decir inflación en Chile, pues no se puede hablar mucho de eso, parece, o no en los medios por lo menos, pero hay cuestiones que hablan del agotamiento del modelo. O sea, por ejemplo, en este país siempre se produjo mucho trigo. Toda la zona de la que nosotros hablamos, y Osvaldo lo decía por ahí, el complejo también estaba en esa posición, en Arquilhue particularmente, de donde lo hablaba don Lucho, había una producción importante de trigo. En toda la zona de los ríos, de la Araucanía, del Biobío, había una gran producción de trigo, y en este país nunca hubo un problema para comer pan. Al contrario, el pan siempre era el alimento más barato, era el alimento de los pobres, de mayor acceso, ¿cierto? Pero hoy día no hay producción de trigo suficiente para Chile, y tenemos que comprar el pan a estos niveles ya escandalosos en los que estamos, ¿no? Sin hablar de todo lo demás que ha subido enormemente, y producto de eso es la manifestación que tuvimos ayer de los estudiantes universitarios, ¿cierto? Nadie puede comer con 32.000 pesos. Entonces, desde esa perspectiva, hay un agotamiento del neoliberalismo, y hay que buscar una salida que tal vez todavía no sea la salida socialista que todos deseamos, ¿no? La construcción de una sociedad socialista y comunista, ¿verdad?, en la que todos desearíamos, por lo menos yo. Y en ese sentido, hay formas de transición, ¿no? Están las posibilidades de las cooperativas, las posibilidades de la economía social. Está, ¿por qué no?, que todas estas zonas que fueron arrebatadas a los trabajadores sean devueltas en pequeñas comunidades, no en grandes empresas, pero en pequeñas comunidades que, por ejemplo, puedan volver a plantar trigo. Lo necesitamos urgentemente, urgentemente. Que puedan volver a plantar hortalizas, papas, ¿cierto?, todo tipo de alimentos, y generar una soberanía alimentaria que el neoliberalismo nos quitó, nos arrebató, porque nos pusimos a plantar puros pinos y eucaliptos, a criar salmones, ¿cierto?, y a vender toda la minería del país, y con eso nos quedamos contentos y nunca más produjimos nada.
Y ahí yo creo que hay una posibilidad, si este gobierno lo entiende, y le da menos color a las pymes, que es empleo precario. Eso es una pyme, un trabajador que no tiene cómo vivir y por lo tanto se inventa un trabajo. Y genera esto que decía Osvaldo, una verdadera economía social impulsada por el Estado. Eso sería una posibilidad importante, creo yo. Ahí lo dejo. Muchas gracias, Robin. Así es. Carolina. Sí, hola, saludos desde Recoleta, Santiago, a mi papá Osvaldo, soy su hija. Hay un comentario, de hecho, de mi tía ahí que creo que es muy importante, Margarita Alvarado Pérez. No sé si se nos cortó un poco internet, tal vez tal vez se mencionó, no lo escuchamos, con lo que estaba diciendo justamente Robinson, ¿no? ¿Qué responsabilidad le cabe en la destrucción de esta empresa asociada a los actuales explotadores de esa región que son parte de las fortunas de este país? No sé si alguien podría o quisieran comentar un poco eso, porque es lo que está pasando hoy en día. Muchas gracias, Sí, Carolina. Carolina, sabes que hay una cuestión ahí importante que tiene que ver para qué usan los actuales propietarios todo el territorio, qué hacen con el territorio hoy en día. La verdad es que producir poco, hay todo un desarrollo que tiene que ver con la forestación, pero que no es el que existió en el pasado, es menos, ¿cierto? Hay también el desarrollo del turismo, en cierta parte, ¿verdad? Hay también, y frecuentemente se ve cada día más conflicto en torno a esto, al desarrollo inmobiliario, sobre todo en torno al borde del lago y a los bordes de cuerpos de agua, ríos, lagos, ¿cierto? Esto está afectando las relaciones con las comunidades que todavía viven en el territorio de manera importante. Aquí hay personas activistas socioambientales, ¿cierto? Y todo lo demás que han sido asesinadas en el territorio, hoy día. No hace tiempo atrás, o sea, hay problemas graves que tienen que ver con eso, y el territorio está en una especie de limbo especulativo. Se tiene ahí miles y miles de hectáreas de propiedad de un señor que no lo ocupa. Yo, por ejemplo, que siempre hago el trayecto desde Chocuenco hasta Enco, por ejemplo, que son 12 kilómetros, pasando por Chanchán, ¿verdad? No hay explotación de ningún tipo, hay especulación del territorio. Se tiene ahí para que en un momento eso se va a convertir en un proyecto inmobiliario, ¿verdad? Se va a convertir en un proyecto turístico y van a sacar beneficio de aquello. Pero mientras tanto, como decía anteriormente, hay la necesidad de generar alimentos, por ejemplo. Y ese territorio podría ser rico en eso. Entonces, eso es lo que pasa hoy en día. Son especuladores financieros, porque recordemos que los empresarios neoliberales lo que hacen es especular, generar plata en la bolsa, no produciendo bienes y servicios, sino que poniendo el dinero en las bolsas, ¿cierto?, en la banca, para que rente. Son rentistas, son especuladores, y eso es lo que no ayuda al crecimiento de los países. Eso podría decir. Muchas gracias, Robinson. ¿Alguien más, don Segundo, nos desea comentar algo al respecto? ¿Se puede hacer algún comentario que no Sí, fuera don Luis. Sí, cuando yo logré venirme para acá, para Buenos Aires en el 74, al principio del 74, y quería comentar de que acá, después de 2 años, hubo un golpe acá, un golpe de Estado en el 76, y las únicas que salieron fueron las madres de Plaza de Mayo, que salieron a dar vuelta en la plaza, a pesar de la, ¿cómo se llama? De la Represión. de la represión que había. Y hace 2 días, el jueves 24, acá salieron miles de personas, estuvimos en la Plaza de Mayo, después de 46 años. O sea que las fronteras son más o menos, en todos lados estamos reclamando más o menos lo mismo, que haya justicia, que haya igualdad, que cambie todo esto. Y eso quería comentar. Muchas gracias, compañero Luis. Tania, ¿no hay nada más? Bueno, compañeros, hemos estado ya 1h20 conversando en un interesante conversatorio, de verdad. Bueno, como Centro de Memoria y Futuro, de Formación, Memoria y Futuro, queremos agradecer a cada uno y cada una la participación, y que vamos a entregarle 2 minutos a cada uno de los participantes, de los exponentes, como palabras finales, ya de cierre
de esta actividad. Así que vamos a partir por el compañero don Segundo Arsenio Benavente, más conocido como Cheno, el compañero Cheno. Así que le damos la palabra y después el compañero Luis Robinson y finalmente al autor del libro, a Osvaldo Alvarado. Bueno, vamos. Bueno, yo quiero hacer un alcance que se me olvidó decir, que Osvaldo tocaba un poco el Consejo de Administración. El complejo tenía un director ejecutivo, que era Rodrigo Undurraga, tenía una administración y finanzas, que era Orlando Navarro, y tenía lo social, que era Emilio Botanzo, que se encargaba del Seguro Social, de empleados particulares y de Trío Mar. Aparte de eso, había el Consejo Administrativo, que 2 de los consejeros eran elegidos por la Corfo, y los otros 6 consejeros eran elegidos por los trabajadores, y cada de esos consejeros que eran elegidos representaban a un partido político. En este caso siempre fue el Partido Comunista y el Partido Socialista. No así el MIR, que no entiendo por qué no entraba. También los 18 predios que habían también 18 jefes de predio. También eran elegidos por partidos políticos y en votación secreta. Y bueno, eso es lo que quería hacer un alcance, que allá también habían votaciones libres y se elegían los dirigentes de forma de votación universal. Bueno, yo quiero agradecer también a ustedes que hayan organizado este evento conversatorio muy bonito, muy instructivo. Y bueno, yo les digo muchas gracias por todo eso. Y buenas tardes a todos. Muchas gracias, compañeros. Contarles que don Segundo, el compañero Cheno, está conectado desde Luxemburgo para participar acá con nosotros. Muchas gracias. Compañero Luis, palabras finales de despedida. Bueno, nada, muchas gracias. Que ojalá se repitan de nuevo todas que vuelvan a la lucha todas las cosas que como fueron hace tantos años. Y además darle un saludo a todos y muchas gracias por haberme dado la participación. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias, compañero Luis. El compañero Luis está desde Buenos Aires conectado. Robinson, palabras de despedida. Yo estoy de aquí de Valdivia nomás. Yo estuve en Valdivia 5 años también. No, yo lo único que quisiera pedirles en realidad, además de agradecerles por supuesto la invitación, es lo siguiente. Desde el año 2017 hacemos un trabajo donde Osvaldo también ha participado activamente en la reorganización comunitaria, así le llamo yo, ¿no? En reencontrar a los vecinos, muchos de los cuales no se han visto por décadas, desperdigados por todo Chile y Argentina, la mayor parte de ellos, algunos en Europa. Y producto de eso ya hay un trabajo relativamente firme. Es súper importante, las personas que forman parte de esa agrupación están dirigidas por hijos de trabajadores del complejo, personas de 40, 50 años, que tienen la memoria, pero no tienen del todo la historia tan clara de lo que fue esta experiencia y la vida de sus padres y abuelos, desde lo político, desde lo sindical, desde otros lugares que no sea la memoria más familiar, podríamos decir así, más social. Es importante, y esta es mi petición, que los acompañen en ese camino que hacen. Son dirigentes muy jóvenes en el sentido de que están iniciando el camino de ser dirigentes, a pesar de todo, ¿no? Tal vez hay alguno mirando, y si no, le enviaremos el video para que lo vean, ¿cierto? A Antonia, a Mario, a Edgardo, a Nubia, a Alda, ¿cierto? A todos esos dirigentes que hoy día toman la posta, ¿no? de esta experiencia, que son los llamados a hacer realidad lo que hemos conversado aquí.
Entonces, contarles a ellos acerca de los sindicatos, de la reforma agraria, del complejo, hay que contarles las historias a esos dirigentes y a las personas, ¿cierto?, de estas nuevas agrupaciones que han surgido en el último tiempo. Ese es mi llamado, y simplemente quería ocupar los minutos para eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Robinson. Estaremos ahí haciendo oído al llamado, que es súper importante, como dices tú, contar la historia a estas nuevas generaciones. ¿Está Osvaldo? Bueno, mira, Palabras finales. desde luego agradecer una vez más al Centro de Formación en Memoria y Futuro por este encuentro que yo creo que nos acerca, y es bueno. Yo estoy hablando desde Estocolmo, Suecia, así que estamos un poco repartidos por el mundo. No, mis palabras finales solamente reiterar que es posible la utopía. Yo creo que sobre todo las generaciones nuevas piensen y tengan utopía y tengan sueños, porque nosotros los tuvimos y lo hicimos posible. Como alguna vez dije, tocamos un poco el país nuevo, pero no lo logramos tomar. Espero que la generación nueva lo pueda hacer. Nosotros ya lo único que podemos aportar un poco de experiencia, pero yo creo que es bueno tener utopía. Y este es mi llamado a los jóvenes, a la generación que viene después, a que tengan sueños, a que tengan utopía. Y sobre todo, no quedarnos en la crítica al capitalismo o en la crítica a otras cosas, sino que ser capaces de construir y de reflexionar. Nosotros tenemos que proponer modelos susceptibles de ser aplicados, y eso fue el complejo. Modelos susceptibles de ser aplicados y que sean absolutamente distintos de lo que hemos conocido, porque esa es la única manera que la gente nos va a seguir. Cuando tengamos una propuesta que sea aterrizada, que sea concreta y sobre todo que sea original, y no quedarnos solamente en la crítica al capitalismo, que siempre tenemos que hacerla, siempre tenemos que visualizar la injusticia, pero sobre todo tener la capacidad de crear modelos y expectativas nuevas. Esas serían mis palabras finales. Y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, invitarlos a leer este libro. Si lo quieren adquirir, está en la editorial Pehuen. Y finalmente quiero invitar a Jaime Lorca, como director del Centro de Formación Memoria y Futuro, a dar el cierre final de esta actividad. Agradecerle a cada uno y cada una de quienes están presentes por la participación. Así que muchas gracias. Jaime. Gracias, Cecilia. Bueno, ha sido emocionante escuchar a los compañeros, a los cuatro, a los tres que vivieron la experiencia, y al talentoso compañero Robinson, que lo ha estudiado acuciosamente, por lo que se ve. Sí, yo creo que la utopía es posible, compañeros. Tenemos que aprender de la historia, para no repetir los errores en que incurrimos, para aquilatar bien la magnitud de los adversarios que tenemos enfrente, para no decirle enemigos de clase, ¿no? Pero sobre todo, compañeros, para seguir persiguiendo los ideales que mencionaron los compañeros, que son los ideales de justicia, de un mundo mejor, de la fraternidad y la felicidad posible entre la gente. El complejo demostró que las cosas bien llevadas, con formación política de los trabajadores, con organización, con planificación, y con el apoyo necesario también de las entidades del gobierno que estuvieron allí, a nivel regional, a nivel nacional, y salen adelante. Aquí estamos muy esperanzados con lo que puede ocurrir en el proceso constituyente. Ese proceso constituyente debiera abrirnos los pasos a que se termine el famoso Estado subsidiario y este neoliberalismo salvaje. Este proceso constituyente hay que asegurarlo, hay que acompañarlo, hay que participar en él, hay que defenderlo y hay que ganar en el plebiscito de salida del 4 de septiembre de este año. No queda mucho. Y esa es una gran esperanza. Obviamente que eso abrirá un marco para que el gobierno y los movimientos sociales puedan ir concretando avances en términos de formas de estructurar la propiedad y la vida de manera distinta a lo que ha sido estos últimos 50 años.
Yo estoy feliz de haber participado hoy día. Agradezco a todos quienes se conectaron de distintas partes del mundo, Europa. Hay varias compañeras y compañeros que están de ahí. Y por supuesto, los dejamos invitados para un otro conversatorio que tendremos un sábado a esta misma hora, por lo cual los compañeros que están en Europa y en otros continentes nos pueden acompañar, y que será el tema de Colombia. Nosotros esperamos que el movimiento progresista en Colombia, encabezado por Gustavo Petro, gane las elecciones de mayo, vienen pronto. Ese también está lleno de riesgos y asechanzas, ¿no? Y por lo tanto de fraudes y de asesinatos, como es habitual en Colombia. Y nosotros esperamos que este país de la OTAN que tenemos acá en el Pacífico Sur cambie de signo y sea parte de la tendencia en Latinoamérica, que es una tendencia hacia gobiernos más progresistas y más democráticos. Les vamos a dar oportunamente información y les agradecemos muchísimo haber compartido esta experiencia tan valiosa, y yo felicito al compañero Osvaldo Alvarado por esta utopía posible. Esto está en Pehuen Editores y vale 11.900 pesos, más el costo de envío a la casa. No es una cosa loca para todo el valor del trabajo que hay acá y la riqueza de la experiencia que se relata. Esto es para que esté en la biblioteca de cada familia y para que se comparta sobre todo con los jóvenes. Muchas gracias, compañeras y compañeros, y muchas gracias a la excelente conducción de Cecilia y de Joel, y por supuesto al apoyo de Tania y de Rafael en la transmisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto va a quedar grabado y va a estar en nuestra página web, que los invitamos a visitar, www.memoriafuturo.org. Ese es el único truco, .org. Vale. Muchas gracias, Jaime. Agradecidos nuevamente a cada uno y cada una por su participación, y nos vemos en un próximo conversatorio. Hasta pronto. Agradecida desde Viña del Mar, les envío un saludo. Vale. Grande. Hola, Jimena. Adiós a todos. Hola, Jimena. Chao. Chao, gracias. Chao. Gracias, Joelito. Un fraternal saludo a todos y todas. Igual para allá. Abrazo del Río de la Plata. Chao, compañero Luis. Saludos, Jaime Lorca. Saludos, compañera. Saludos, compañero Joel. Chao. Abrazo a Joel. Adelante. Chao, compañero Luis. Chao. Gracias por la invitación. Ya, Cheno, un abrazo, Cheno.